Bienvenido a Abismo Nocturno, tu canal de relatos de terror. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Siempre es emocionante descubrir hasta dónde llegan nuestras historias. Si lo que escuchas despierta tus pesadillas, apoya con un like y suscríbete para que la oscuridad siempre te encuentre. Ahora, apaga la luz, acomódate, y deja que la historia comience. La noche había cerrado como un telón sobre la autopista México-Puebla, y yo conducía con esa mezcla de calma y prisa que solo se siente cuando ya no hay música que te sostenga los párpados, ni conversación posible con uno mismo. El parabrisas se veía como un vidrio sumergido. La llovizna fina, obstinada, caía desde hacía kilómetros y la neblina trepaba desde las laderas como humo de hoguera vieja. Eran las 2:47 de la madrugada. Lo recuerdo porque el reloj del tablero estaba atrasado 7 minutos, y yo, maniático, ya había hecho la cuenta, y la cinta asfáltica se extendía, húmeda, negra, apenas reseñada por las líneas discontinuas que resplandecían bajo mis faros. No había casi tráfico. De tanto en tanto cruzaba un tráiler con la carrocería goteando como un animal respirando niebla, y el remolino del agua me zarandeaba el volante un segundo antes de devolverme a mi carril. La radio, sintonizada en AM, porque la FM no agarraba señal entre cerros, intercalaba pasodobles viejos con voces de locutores que parecía que hablaban desde el fondo de una cisterna. Apagué. Preferí el silencio de los neumáticos sobre el pavimento mojado, y ese silencio constante que a veces me hacía creer que alguien más respiraba conmigo dentro del auto. Me había pasado de café y de camino. Salí de Puebla después de medianoche, con el ánimo de llegar antes del amanecer a la ciudad. Llevaba semanas en esa rutina de trayectos tardíos por culpa de un trabajo que me pedía estar en 2 lugares a la vez. Las reuniones allá, los informes acá, y yo, siempre a mitad de camino. Algunas noches, si la mente se me iba, imaginaba que no era yo quien conducía, sino el coche llevándome como si supiera solo el camino de memoria. Esa idea me daba un poco de miedo, y un poco de alivio. En el kilómetro 72, con letrero verde, húmedo como un pescado, anunció una salida hacia un pueblo, cuyo nombre olvidé en el instante de leerlo. Justo al pasar la rampa, vi una silueta a la orilla, alguien bajo la lluvia, inmóvil, el brazo a medio alzar. No llevaba paraguas, apenas una chamarra oscura, y una mochila colgando como un bulto de carbón. Los faros capturaron un instante el brillo de su rostro pálido, o tal vez fue apenas un reflejo, y pasé de largo con ese pequeño salto del corazón que llega cuando el mundo aparece demasiado de golpe. No suelo levantar a nadie de noche, ya me lo habían dicho. No te pares por nadie en la madrugada, no por los fantasmas, en esa época aún no creía, sino por lo real. Asaltos, engaños, trampas. Apreté el volante, dejé que la figura quedara reducida al ángulo muerto de mis espejos, y avancé unos 100 metros más. Luego, sin razón clara, o con todas las razones que uno no sabe nombrar, encendí las intermitentes, hice cambio a la derecha, y frené sobre el acotamiento. Miré por el espejo retrovisor. La lluvia dibujaba diagonales en el cristal, y entre esas costuras de agua vi que el hombre no se había movido. Seguía donde lo vi, un poste más del paisaje, una mancha humana en la noche mojada. Dudé, mi mano tembló apenas al bajar el vidrio de la ventanilla del copiloto. No escuché más que el insistente golpeteo de la lluvia en el techo. Detrás de mí, la autopista quedó otra vez desierta, y marcha atrás lentamente, venciendo el impulso de pisar el acelerador y escapar de mi propia decisión. Cuando quedé a su altura, apenas a 2 metros, vi que estaba empapado hasta los huesos. Su chamarra, de mezclilla oscura, con parches descoloridos, pegada como piel de otra piel. La capucha no le cubría del todo la cabeza, el pelo pegado a la frente, los ojos, no eran 2 puntos de brillo en la oscuridad como yo esperaba. Entonces, ¿por qué recordé que eran claros? Quizá fue imaginación, quizá siempre busco luz en los lugares donde no la hay. ¿Vas a la ciudad?, pregunté con una voz que sonó más ronca de lo que planeaba. El hombre inclinó apenas la cabeza, miró hacia el interior del coche, como si buscara confirmar que de verdad había espacio para él. No habló,
Solo dio un paso más cerca. Dudé, pero abrí la puerta desde mi lado, estirando el brazo para desbloquearla. Se subió sin un gesto brusco, acomodando la mochila en sus piernas. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera romper algo que no le pertenecía. Traía el olor tibio y triste de la ropa mojada, y por debajo un aroma tenue, terroso, como de lluvia que cae sobre tierra que no ha sido removida en mucho tiempo. «Gracias», dijo por fin, con una voz suave que se quedó flotando entre nosotros. «Si te queda de paso, me bajo donde empiece la luz». No entendía a qué luz se refería, pero asentí. Metí primera, señalé, y salimos otra vez a la autopista. El coche cortó la cortina de agua con ese zumbido hipnótico que a mí me gusta en noches así, y aunque el hombre estaba ahí, físico chorreando en el asiento, por un momento tuve la sensación de que lo había imaginado para no ir solo. Conducir con alguien a la derecha, incluso en silencio, transforma la noche. La cabina se volvió más pequeña, más cálida, como si la presencia de otro cuerpo hubiera encendido una estufa. No lo miré de frente durante un buen rato, por cortesía y por ese pudor que da compartir la lluvia con un extraño. Bastó con verlo de reojo para notar que movía las manos lentamente, frotándoselas como quien regresa la sangre después de un frío demasiado largo. Los nudillos eran pálidos, con pequeñas manchas que no supe si eran barro o moretones. No llevaba anillos, y las uñas, limpias, me parecieron la única cosa seca de su persona. ¿Vas lejos?, pregunté, solo para romper el peso del agua. Lo justo, respondió. Donde empiece la luz está bien. ¿Cuál luz?, insistí, con una sonrisa que él no vio. La del cerro, dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Miré al frente. El cerro más cercano, en esa parte del camino, quedaba a la izquierda. Un lomo oscuro sin detalles. No había luces en él. Solo de vez en cuando, destellos distantes de algún poblado más allá. Decidí no preguntar más. Hay respuestas que uno no busca, si no quiere cambiar la ruta de la noche. Ajusté el aire acondicionado. La ventana del copiloto sudaba vaho. El frío del hombre, su agua parecían colonizar el vidrio. La calefacción me rozó la cara y me devolvió a una memoria de infancia. Mi padre secando el parabrisas con el dorso de la mano, camino a casa después de una fiesta en la que mi madre había bailado demasiado. Yo, dormido en el asiento trasero, escuchando la radio lejana. Esa imagen me dio una calma absurda, como si me confirmara que toda carretera te devuelve a una cocina encendida, sin importar cuánta oscuridad quede por cruzar. «Gracias por detenerte», dijo él, y lo miré por fin. Tenía un rostro difícil de fijar, no por hermoso ni por extraño, sino porque parecía hecho de rasgos que el agua borraba, y la luz restauraba por turnos. Los pómulos marcados, la barba apenas insinuada, los ojos, ahora sí, claros, quizá verdes, quizá grises, dependiendo del parpadeo del faro izquierdo, que últimamente parpadeaba más de la cuenta. Sonrió con comedimiento, como se sonríe en una foto de identificación. La mochila en sus piernas pingaba en silencio. «No suelo parar», admití. «Pero te vi quieto». «No sé, fue raro». «Sí», dijo él, sin más. El limpiaparabrisas sonó con su compás de hueso. Los kilómetros se midieron por cabinas de peaje, por señalamientos fluorescentes, por esos pequeños templos que de noche parecen maquetas de fábrica con su luz de tubo. En una recta, noté por el espejo que algo en el asiento trasero brillaba. Era mi hule de herramientas, con una linterna encima. Me distraje un segundo, y el coche tiró hacia el borde. El hombre puso la palma abierta contra el tablero. Un gesto leve, apenas un toque. «Cuidado», dijo, y fue como si me hubiera tomado del hombro. «Perdón», respondí, aflojando el agarre. «Ya casi llegamos al retén. ¿Te molesta si bajo la velocidad?» «No. Lo que sea más seguro. Lo que sea más seguro». Oí la frase y me di cuenta de que yo, quien debía inspirar seguridad por ser el que conduce, me sentía cuidado por él. Fue una sensación extraña y sin embargo agradable, como cuando un desconocido en el metro te deja pasar sin empujarte. En el retén, dos policías cerrados en sus impermeables de Hull nos miraron apenas. Uno levantó la mano. El otro observó el interior del coche con atención que me pareció excesiva.
Yo bajé la ventanilla y el aire mojó inmediatamente mis pestañas. Dije de dónde venía y a dónde iba. Con esa voz formal que uso con la autoridad, el policía alumbró con su lámpara dentro, a mi lado, a la derecha. Y ahí ocurrió lo primero que luego yo no supe explicar. La luz de la lámpara cruzó el espacio del copiloto como una mancha blanca. Alumbró el tablero, el guantera, el asiento tapizado de tela azul oscuro. Pero no encontró las rodillas del hombre, al menos no las noté iluminadas. Por un momento, me pareció que el cono de luz pasaba a través de él como si fuera humo frío. Di un parpadeo, pestañeé, y al siguiente segundo la luz sí tocaba su chamarra, dibujando en ella un brillo húmedo, casi metálico. El policía, si notó algo, no lo dijo. La lámpara regresó a mi cara. Me cegó un momento, nos dejó seguir. Cerré la ventanilla y el coche volvió a su burbuja. No me gustan los retenes, dije, más para oírme hablar. A nadie, contestó el hombre. Pasado el retén, la noche se ensanchó otra vez. Vimos al poco las cruces blancas en la orilla, pequeñas como juguetes, memoriales de accidentes. Siempre me han parecido ojos clavados en el suelo. Cada una lleva una historia que nadie cuenta. Pensé, y me revolvió el estómago. El hombre las miró también. Juraría que su espalda se puso tensa, como si cada cruz fuera un clavo nuevo. No dijo nada, yo tampoco. Kilómetro 58. La lluvia amañó la suficiente para que el parabrisas dejara pasar la textura de la carretera. A lo lejos, una curva amplia prometía el descanso de ver luces de un poblado perdido en el valle. Fue entonces cuando el hombre habló con una voz más baja, como si se dirigiera a su propia memoria. Aquí fue, dijo. ¿Aquí qué?, pregunté, y sentí que el aire en el coche se enfriaba a 1 grado. Lo mío, respondió. Lo nuestro, con mi hermano. Miré la curva. A la derecha, una salida angosta conducía a un camino que subía al cerro. Un letrero oxidado decía, San Miguel de las Lomas. Había una cuneta profunda, llena de agua, y luego una franja de grava que terminaba en un talud donde justo empezaban unas jacarandas jóvenes, plantadas quizá por el municipio. Yo no recordaba haber visto ese camino antes, y sin embargo estaba ahí, evidente, como si hubiera brotado de la lluvia para ser señalado. El hombre, junto a mí, posó la mano sobre la mochila. La tela chorreaba, pero donde su palma tocó, en vez de empaparse más, la tela se oscureció como si absorbiera una sombra. ¿Vas a San Miguel?, pregunté. No, dijo. Nadie va, nadie llega. Solo se sube para ver. No supe qué responder. Di la vuelta en la curva con una lentitud que no me es natural, como si temiera golpear algo invisible. Al salir de ella, el camino se volvió recto, un tramo largo como lengua de asfalto. Fue ahí cuando noté otra cosa. El espejo retrovisor estaba ligeramente inclinado hacia mí, como si alguien lo hubiera tocado, y yo no me hubiera percatado. Lo ajusté con 2 dedos. En el cristal vi por un segundo nuestros rostros. El mío, pálido por la lámpara del retén, y el suyo, detrás de mí, como si estuviera sentado no en el copiloto, sino en el asiento trasero. Volví a mirar de reojo, y ahí seguía a mi derecha. El espejo, pensé, no es de confiar. ¿Tu hermano está bien?, me escuché preguntar. No, dijo. Llegamos tarde. No pregunté más. Hay silencios que no hay que reventar. Él abrió apenas la cremallera de la mochila. Creí escuchar el sonido de metal dentro, como el de unas llaves o una placa. No quise mirar. En su lugar volví a subir el volumen de la radio, que solo devolvió un murmullo como de voces bajo agua. Alguien en AM hablaba de un choque horas atrás, de un cierre parcial, de la necesidad de tomar precauciones. Precauciones, repetí en mi cabeza, como se repiten las palabras que nos quieren amarrar a un suelo firme. La curva del kilómetro 55 llegó con un destello de luz en el cielo, no de relámpago, sino de las luces de un poblado que empezaba detrás de un altozano. Supongo que esa era la luz del cerro de la que él hablaba. La lluvia se convirtió en una llovizna que se podía casi contar. Hice cambio a cuarta y el motor ronroneó satisfecho. El hombre respiró hondo, como quien prueba el aire de una casa vieja para saber si todavía huele a lo mismo. Te bajo aquí, dije. Ya empieza la luz. Él no respondió. Miraba fijo hacia el lado derecho.
hacia la barrera de contención alumbrada por mis faros. Seguí su mirada y la vi una mancha oscura en el metal, como una quemadura antigua. Y un poco más adelante una cruz con flores lavadas por la lluvia. Flores que no eran de plástico, porque sus pétalos se pegaban a la madera. Al pie, un listón azul, ondeaba por el viento mínimo de los camiones que habían pasado en horas en que yo no los vi. Fue ahí, dijo. Su voz no tenía rencor ni tristeza siquiera. Era la voz de quien señala en una pared la marca de una infancia. No sé por qué detuve el coche. Frené al borde del acotamiento y dejé las intermitentes parpadear marcando nuestro pequeño naufragio en mitad de la nada. Apagué la radio. El sonido de la lluvia volvió a ser protagonista. Él abrió la puerta. Sentí en los dedos el impulso de detenerlo, de decirle que no bajara, que la autopista era una garganta que no suelta a quien se acerca demasiado a sus dientes. Pero no moví la mano. Entre la puerta y mis palabras ganó el metal. El hombre bajó y se puso de pie junto a la cruz. No se cubrió con nada, dejó que la lluvia le dibujara la cara. Desde el asiento, yo veía su perfil recortado contra la barrera. En la cruz, alcancé a leer un nombre, Luis M. Y debajo, 19 años. El listón azul tenía letras borradas por el agua. Había veladoras apagadas y entre ellas, una placa pequeña de metal que parecía arrancada de algún lugar. El hombre se agachó. Sacó de la mochila algo que no distinguí. Quizá otra veladora. Quizá la placa que faltaba. La apoyó con respeto. Acarició la madera con la yema de los dedos. Un gesto tierno, familiar. Entonces supe, no era un lugar de extraños, era un altar doméstico en medio del tráfico. El viento trajo un olor distinto. No a tierra mojada, sino a caucho quemado, a freno caliente, a aceite derramado en un piso que ya no está. Y por debajo de todo, un perfume leve que reconocí tarde, el de esas lociones baratas que se compran en el mercado para adolescentes que apenas empiezan a elegir su olor en el mundo. El hombre apretó los labios, se volvió hacia mí por primera vez, completo, y en sus ojos vi, no el presente, sino el momento exacto del impacto, una luz blanca como un cuarto de hospital, un volantazo fallido, el cuerpo de alguien más a su lado golpeando el cristal. Fue rápido, dijo, casi en susurro. Yo iba manejando. Él reía, me dijo. Dale, hermano, que no tardan en cerrar la tienda. Y luego. No terminó, tal vez no quedaban verbos. Quise decir algo, cualquier cosa, preguntar por qué estaba ahí, si necesitaba que lo llevara a casa, si tenía a alguien esperando, pero mis preguntas eran un ruido menor, frente a la claridad absoluta de lo que se desplegaba en esa imagen. El hombre posó la palma sobre la cruz, y la madera, por un segundo, dejó de mojarse debajo de su mano. Fue como si la lluvia lo esquivara. Mi cuero cabelludo se erizó, no de miedo inmediato, sino de certeza. Entendí sin necesidad de nombres, que estaba ante una frontera. ¿Cómo te llamas?, pregunté, y mi voz se ahogó en el coche. Él sonrió, y sus dientes fueron blancos como los faros cuando se limpian. Dijo un nombre que no voy a repetir, no porque no lo recuerde, sino porque hay nombres que cuando se dicen en voz alta vuelven a convocar a los que se fueron. Y uno no siempre está listo para esas reapariciones. Bastó con oírlo para saber que ese era el que estaba en la placa, no el que estaba en la cruz. La cruz, entendí, llevaba el nombre del hermano, la placa, el suyo. Volvió a subir al coche, y cerró la puerta con el mismo cuidado que al principio. El interior olió a frío. Puso la mochila en las piernas. No la abrió. ¿Te llevo a algún lado?, pregunté, sabiendo que la pregunta era tonta como un paraguas en un incendio. A la luz, repitió. Ya la ves. Arranqué. La autopista se convirtió poco a poco en avenida, luego en bulevar, luego en calles con topes que hicieron crujir la suspensión. Las luces de sodio se multiplicaron, y las sombras dejaron de ser absolutos para volverse compañeros. Pasamos frente a un panteón cercado por un muro de piedra. Su portón tenía rejas con flores de hierro, y en la entrada, puesto bajo un toldo, un velador dormía con la cabeza entre los brazos, una radio portátil junto a él escupiendo voces. Al pasar, sin saber por qué, bajé la velocidad. El hombre respiró otra vez, hondo, y sentí que algo en el coche se aligeraba. Aquí, dijo. Frené junto a la banqueta. No había nadie en la calle.
Las casas eran de una planta, con techos de teja y patios internos donde algún perro, sin motivo, ladró 2 veces. El hombre miró la puerta de una casa color crema con una maceta colgante que sobrevivía a la lluvia. Las ventanas estaban oscuras. «Gracias», dijo. «Llegaste a tiempo». Quise preguntarle si quería que tocara, que le avisara a alguien, que dijera que está bien, pero cuando giré el cuerpo para hacer el gesto de «¿bajas?», noté que su chamarra no goteaba ya, ni una gota. El asiento a su lado estaba seco, más seco que al iniciar el viaje. Mi piel se heló de golpe. Abrí la boca, lo llamé por su nombre. Él me miró, con una paciencia que solo he visto en quienes ya no esperan nada del mundo. «No te preocupes», dijo, y su voz grave fue también levedad. «Esta parte no te toca». Entreabrí la puerta para decir algo más. Fue un gesto mínimo. Bastó para que la lluvia insistente golpeara el borde. Cerré. Puse las manos sobre el volante para tener dónde dejarlas. Las miré como si fueran ajenas. Cuando levanté los ojos, el asiento del copiloto estaba vacío. No fue un truco de luz, no fue el pestañeo de la intermitente, ni una ilusión de cansancio. El asiento estaba vacío. La mochila no estaba. El olor a tierra húmeda había desaparecido por completo, reemplazado por el olor simple de tela de coche viejo. Y sin embargo, la ventanilla del copiloto tenía en la parte inferior, a la altura donde él apoyó el brazo, una huella de vaho como la que deja un aliento cuando se pronuncia un secreto muy cerca del vidrio. Me quedé así, con el motor encendido, mirando una casa a la que no iba a entrar nadie. En la radio, como si viniera desde otro auto, una voz en AM informó sobre el tránsito. Se reabre parcialmente la circulación a la altura del kilómetro 55. Tras concluir el levantamiento de un accidente ocurrido anoche. Conduzca con precaución. Apagué la radio. Me reí, no de alegría. Me reí porque hay risas que son llaves que no abren nada, pero te impiden gritar. Pensé en tocar a la casa. En decir, soy un desconocido que trajo a su hijo, a su hermano, a su novio, a su fantasma. Imaginé la puerta abriéndose, unas manos temblorosas, unos ojos que, con solo oír el nombre que yo escuché dentro del coche, se llenarían de esa mezcla de alivio y dolor que se parece tanto. Pero no toqué, quizá porque él me dijo que no me tocaba, quizá porque hay historias que solo merecen concluirse a medias, para seguir vivas en la mitad que falta. Arranqué otra vez y conduje sin prisa, a 2 cuadras. Un perro cruzó la calle y me miró como si supiera algo que yo no. Al doblar hacia la avenida principal miré por última vez el espejo retrovisor. La calle quedó atrás, la lluvia volvió a ser diagonal, y mis faros dibujaron la autopista como un tatuaje familiar. En el asiento del copiloto nada, en el espejo, por un segundo breve como un chasquido, me pareció ver una silueta sentada detrás de mí, con el rostro vuelto hacia la ventana, como si quisiera despedirse de un paisaje que ya no iba a mirar más. Parpadeé, ya no estaba. Llegué a la ciudad poco después de las 4. Las avenidas estaban húmedas y vacías, como pasillos recién trapeados. Estacioné frente a mi edificio, un bloque de concreto con balcones donde el amanecer siempre tarda más en llegar. Cerré el coche, me guardé las llaves, y al dar el primer paso hacia la escalera, sentí el peso de algo en el bolsillo de la chamarra que juraría iba vacío. Metí la mano. Era una placa pequeña de metal, ovalada, con un número grabado, y en letras minúsculas, un nombre, el mismo que él dijo y yo decidí no repetir. Estaba tibia, como si la hubiera llevado apretada en la mano todo el camino. Subí, no dormí, puse la placa sobre la mesa, junto a una taza que no me atreví a llenar de café, porque intuí que si el vapor subía, haría visible lo que yo aún no quería ver. Cuando el sol finalmente se acordó de la ciudad y se filtró entre las nubes, la placa seguía ahí, normal, ajena, como cualquier cosa que la noche deja en la cocina, y de día se vuelve objeto. En los días siguientes, volví a pasar por ese tramo. Llevé flores a la cruz, unas blancas que no abaratan lo que acompañan, las dejé bajo la lluvia que ya no caía. Toqué la madera. No sentí nada extraordinario, no esperé sentirlo. Le hablé, en voz baja, no a él, sino a mí, para recordar que hay maneras de llegar a tiempo que no tienen reloj. En la barrera de contención, la mancha seguía como un lunar del camino. Un camión pasó,
y el viento me movió el cabello. Cerré los ojos y el sonido del motor, por un instante, fue el mismo shh de mis neumáticos sobre el pavimento aquella noche. Desde entonces, cuando conduzco de madrugada y el parabrisas se vuelve acuático, y las cruces blancas se alinean como dientes de una sonrisa mala, no le hablo a la radio ni me canto a mí mismo para no dormirme. Le hablo a él, sin decir su nombre. Le digo: si te vuelvo a ver, si vuelves a levantar el brazo a la orilla, también me voy a parar, no para salvarte, no para salvarme, para que alguien te vuelva a llevar hasta donde empieza la luz. Y a veces, cuando el coche se siente más liviano de lo debido, cuando la calefacción no alcanza, y un aliento ajeno empaña apenas la parte baja del vidrio, me permito un lujo que no le cuento a nadie. Extiendo la mano hacia el asiento del copiloto, con los dedos abiertos, y espero un segundo, uno solo, a que otra mano, más fría, más vieja que la lluvia, encuentre la mía. Nunca pasa, o quizás sí, y lo que siento no es otra cosa que el peso de una placa de metal en el bolsillo. La prueba absurda de que algunos viajes no terminan donde uno apaga el motor, sino mucho después, en las casas donde alguien espera sin saberlo, con una maceta colgante resistiendo la lluvia. Esa noche yo lo llevé. No sé quién me llevó a mí, pero desde entonces puedo decirlo, sin temblar, cuando la carretera está más sola que nunca, y el reloj del tablero marca una hora que no existe. Siempre hay un pasajero dispuesto a recordar el camino hacia la luz, y si no lo ves, no es que no esté, es que aprendió a sentarse detrás, para que no te distraigas al volante, y llegues, como él, a tiempo.